RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dar la bienvenida y el saludo a esta hora al profesor Lucio Castro Chipana, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en el Perú, SUTEP. Profesor Castro, muy buenas tardes. Bien, vamos a retomar la comunicación. Lo teníamos nosotros justamente al profesor Lucio Castro. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Lizardo. Gracias por la oportunidad y aprovecho siempre para saludar por tu intermedio a los docentes y auxiliares del país. Así es, muchas gracias. Y hablando de los docentes, ha habido un anuncio, profesor Castro, ya dado por el gobierno, que desde este mes más de 405.000 docentes nombrados y contratados de la educación básica y técnico-productivo tendrán un incremento en sus remuneraciones. ¿Cuál es ante ello lo que dice el SUTEP? Mira, el aumento para los docentes se va a concretar en el mes de marzo, en lo que corresponde a 250 soles, y también para los auxiliares de educación, 800 nuevos soles desde marzo, sin ningún tramo, de manera íntegra, y esto tiene que ver con la negociación colectiva sostenida por el SUTEP el año pasado. El acta número 5 establece justamente un acuerdo con el gobierno, el incremento de remuneraciones. El monto exacto de 250 soles en marzo y 250 soles en noviembre fue aprobado en la ley de presupuesto para el año 2023, por presión, por lucha, por exigencia natural del magisterio. Entonces, nosotros decimos que esto es parte del ánimo de reivindicación, de revaloración del magisterio, pero consideramos que no debió ser en dos tramos, por eso una batalla que empezaremos a desarrollar es para adelantar que el segundo tramo no sea en noviembre, sino meses antes. Ahí está un trabajo que vamos a aprobar según la Nacional Delegado que se va a desarrollar el 1 de abril. Entonces quieren que esto se adelante, este segundo tramo. Exacto, lo consideramos necesario, entendiendo pues que el magisterio está en una situación de dificultad económica, entendiendo que hay una elevación y alza del costo de vida y por tanto este aumento va de alguna manera a paliar esa situación dificultosa. Ahora, profesor Luis Castro, al parecer hay una mejor relación con este nuevo titular de educación, Óscar Becerra, en comparación con los anteriores ministros que tenía con Pedro Castillo. Mira, el gobierno anterior a ver, específicamente el Ministerio de Educación tenía un ministro inepto y tenía un conjunto de funcionarios que habían copado las principales áreas, que igualmente presentaban ineptitud, incompetencia y también corrupción para el manejo del sector. Hoy encontramos en ese sentido, y lo tenemos que reconocer, gente mucho más calificada. Hay un nivel de conversación, pero hay atención de algunos temas, pero hay otros que a la fecha necesitan ser atendidos y consideramos pues que esa voluntad que el gobierno dice de diálogo, ese hecho de afirmar que el motor de su gestión es el diálogo, tiene que en la práctica concretarse. Por eso es que nosotros estamos presentando un documento en el que estamos solicitando una reunión pronta, para solucionar temas, por ejemplo, la situación del nombramiento del año 2022, que debe significar nombramiento a partir del mes de marzo y no de como el gobierno plantea el próximo año. Y temas que tienen que ver con el ascenso de escala, con incluso el pago del bono de los maestros que en Lima Metropolitana hasta la fecha no lo tienen. Entonces hay situaciones que merecen atención prioritaria, una mirada de prioridad, y eso exigimos, eso planteamos al ministerio, para que ese diálogo que se está desarrollando sea mucho más eficiente. Bien, entonces hay una agenda todavía amplia para tratar con el ministro Becerra. Y precisamente, ¿cuál es la preocupación que tiene el SUTE respecto a este inicio del año escolar que se está postergando por las situaciones de la lluvia, ¿no? Oficialmente era el 13 que han iniciado algunos centros escolares, se postergó, lo dijo el propio ministro, una semana más para el 20 y hoy ha dicho que hay colegios que no pueden todavía empezar las clases
y se está dando una semana más para el 27. ¿Qué dice el SUTE al respecto, profesor? Mira, nosotros hemos sido los principales preocupados de que el año lectivo se inicie sin ningún tipo de problemas, con profesores contratados, con materiales educativos debidamente distribuidos, con alimentación asegurada a efectos de combatir la anemia que existe entre los alumnos, con el tema de la infraestructura, no exigiendo una infraestructura idónea, sino una infraestructura básica, elemental. Y lamentablemente se ha presentado el tema de climatológico que ha obligado a retrasar más el inicio y que ha dejado en malas condiciones mucho más la infraestructura de instituciones educativas que tenían aulas ya dispuestas para el año lectivo. Por tanto, lo que siempre hemos solicitado, la coordinación intersectorial, el redoblar esfuerzo de parte del gobierno, la presencia logística obligatoria para asegurar el inicio del año lectivo, el enfrentar debidamente este tema climatológico, en el cual el análisis nos indica que hay también corrupción, que ha habido negligencia de parte de quienes han estado a cargo de asegurar recuperación de zonas también afectadas en oportunidades anteriores, nos dice que esto tiene que redoblarse para que el año se pueda iniciar. Hemos planteado nosotros el inicio focalizado, felizmente se ha hecho caso de ello y encontramos colegios en donde el tema climatológico no ha afectado y las clases ya han iniciado. Lamentable que en algunos lugares este tema esté afectando todavía, hecho que obliga a retrasar el inicio. Así es, ¿no? Y a pesar de esta situación, producto de la pandemia también ha habido un retraso, de todas maneras, que ha afectado a los alumnos. Hoy el ministro Becerra ha dicho que, por ejemplo, los alumnos de primaria han retrocedido en sus aprendizajes durante los años de pandemia. Entonces hay un problema ahí que se tiene que atender. Nosotros hemos sostenido, estimado Lizardo, de que la pandemia ha significado 10 años de retroceso en los aprendizajes. Y uno de los principales motivos que nos hizo decidir que nuestros reclamos y movilizaciones fueran en el turno distinto a nuestro horario jornada laboral, uno de los motivos que ha definido que medidas de lucha de envergadura nacional no puedan adoptarse en estos momentos han sido justamente el deseo de no afectar más a nuestros alumnos, pero sí reiterar que hay problemas en la educación, que es necesario que el gobierno y el Estado le den la mirada de prioridad a la educación y que en ese sentido nosotros seguiremos la batalla de señalar que hay atenciones que el gobierno, que el Estado debe desarrollar con la educación, que el tema presupuestal debe priorizarse para el sector y que debemos fundamentalmente este año cumplir con lo que la Constitución dice, destinar el 6% de PBI para el sector. Y finalmente, profesor, el SUTEP sí está apoyando, sobre todo en este tema de emergencia, a pesar de las dificultades que puede tener también un maestro de llegar a las aulas eh, con las clases, reafirmándolas, ¿no? Porque hay un sector también que sabemos que era apoyado por el expresidente Pedro Castillo, que incluso había dado algunas amenazas de hacer algún tipo de paralización. Nosotros hemos señalado enfáticamente que respaldamos, apoyamos y somos parte de la solución para el inicio del año escolar. Y definitivamente marcamos distancia y delimitamos con aquellos sectores que han gobernado un año y medio, porque han sido cogobierno con el señor Castillo, que han dañado la educación, que no han significado solución a los grandes problemas que tiene el sector y que hoy quieren aprovecharse del descontento que existe en el país para lograr o jalar agua para sus molinos, buscando pues agudizar conflictos, agudizar la confrontación social que existe en el país y vale la oportunidad para también establecer y señalar que nosotros como usted planteamos solución a los problemas que existen y consideramos convencidos que parte de la solución está en el adelanto de elecciones, que es una decisión que debe adoptar el Congreso de la República o la Presidenta de la República de manera responsable, a efecto de sintonizar con la población. Hoy tenemos un Congreso en donde hay buenos congresistas, pero la mayoría mediocres, que están todos encadenados a su curul, pensando que pueden quedarse hasta 2026. Esa situación merece reflexión
esa situación merece una decisión pronta para entrar a un clima mayor de armonía social, que es lo que esperamos. Finalmente, profesor, ¿hay alguna información adicional que cuente el SUTEC con lo que ha sucedido en los centros educativos de las regiones recientemente afectadas? No, nosotros hemos primero expresado nuestra solidaridad a todas las regiones, instituciones que han sido afectadas, a los maestros que están pasando por una situación de penuria, incluso al distanciamiento de sus familias y de la colectividad. Y hemos desarrollado una directiva en el sentido de que debe haber una recolección de datos a efecto de tener la data exacta de qué instituciones, cuántas y de qué manera está afectada cada región, para sobre eso también, información certera, tener una opinión mucho más completa. Bien, así es, ¿no? Es muy importante que se tenga este tipo de datos. Muchas gracias, profesor Lucio Castro Chipana, por su participación aquí en RCR. Muy amable, buenas tardes. Listo, permíteme Sí. saber lo siguiente. Hoy el SUTEP está desarrollando un conjunto de eventos en el país, también celebrando la vida y un año más del nacimiento de nuestro líder y fundador, Horacio Ceballos Gámez. Y también de reconocimiento a los fundadores de nuestro glorioso histórico sindicato, entendiendo que un día como hoy, 20 de marzo, hace 39 años, hace 81 años nació nuestro líder sindicato. Y en ese sentido hemos estado por Lima, Arequipa, ahora Moquegua, participando de estos eventos orientados y direccionados por nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Bien, entonces nuestro saludo aquí también de RCR. Muy amable, un abrazo. Un abrazo fuerte, Muy gracias. buenas tardes. Hemos estado dialogando con el profesor Lucio Castro Chipana, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en el Perú, SUTEP. RCR, la red que comunica y une al Perú.